Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Ganó Lula, el expresidente volverá a ser presidente, se impone a Bolsonaro en los comicios más ajustados de la historia de la democracia de Brasil. Nunca antes un presidente había sido elegido con tantos votos, más de 60 millones de papeletas, pero nadie había ganado con un margen tan estrecho, algo menos de 2 puntos, apenas 2 millones de votos de diferencia en un país, la cuarta democracia del mundo y la más importante de América Latina, donde estaban convocadas a las urnas 156 millones de personas. Así, con fuegos artificiales en varias ciudades y con una avenida paulista, que es la arteria principal de Sao Paulo, convertida en una marea humana. Los seguidores del exsindicalista, que hace apenas 3 años estaba en prisión, han celebrado esta madrugada la vuelta de la izquierda al gobierno desde que aquel impeachment desalojó a su sucesora, Dilma Rousseff, del Palacio Presidencial. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. La campaña se ha desarrollado en medio de una tensión inédita, preocupante. Ha concluido con el Tribunal Electoral asegurando esta misma madrugada que han sido unos comicios limpios, transparentes. Lula da Silva ha prometido gobernar para todos los brasileños y acabar con la violencia en el país. Onde o amor prevaleça sobre o ódio, a verdade vença a mentira e a esperança seja maior que o medo. En su discurso, primero en un hotel, luego en las calles, ha prometido luchar contra el hambre en el país y retomar la protección de la Amazonía. Se ha presentado como el hombre que va a reconstruir la democracia. Intentaron enterrarme vivo, decía, y aquí estoy. Lula ha celebrado la victoria en Sao Paulo, aunque el gran interrogante sigue siendo qué respuesta va a dar Bolsonaro, que no había dejado claro si aceptaría o no los resultados. Es muy llamativo que a esta hora, las 3 de la madrugada ya en Brasil, el todavía presidente guarda silencio en la sede del gobierno de Brasilia. Bolsonaro no ha salido a valorar el resultado que se ha conocido ya de medianoche, hora peninsular. El ultraderechista no ha mencionado una palabra después de haber agitado en campaña el fantasma del fraude si perdía las elecciones. Sí han aceptado la derrota algunos de sus diputados. Así que Brasil tiene hasta ahora un presidente saliente que guarda el más absoluto silencio y un presidente electo de 77 años que ha vuelto a prometer que su prioridad serán los más desfavorecidos. Vuelve al poder el hombre que transformó la economía y la sociedad del país. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días. Sí, cuando Lula llegó al poder en 2003 se encontró un Brasil en plena crisis, con la moneda por los suelos, el desempleo disparado y un índice de pobreza que rozaba el 12% de la población. Estoy convencido que el pueblo brasileño precisa de la esperanza del PT. Precisamente esa bandera, la de la lucha contra la pobreza, motivó una inversión social sin precedentes, favorecida, eso sí, por el alza de las materias primas y de las exportaciones. Eso permitió financiar programas como Hambre Cero, que aseguró 3 comidas diarias para millones de brasileños. Lula acabó cumpliendo 2 mandatos, 8 años, y mantenía un apoyo popular del 80% cuando dejó el cargo en manos de su sucesora, de Dilma Rousseff. Desde ahí, su legado empezó a desmoronarse. Que a única coisa que tenho orgulho é que eu conquistei. Llegaron las acusaciones de corrupción, por supuesto, sobornos a políticos y empresarios de Petrobras, el escándalo de Lava Jato y la condena que le llevó a prisión, donde pasó 580 días. Fue absuelto en 2019 por la Corte Suprema del país y ahora vuelve al poder, pero eso sí, con un Congreso dominado por la oposición, con las instituciones erosionadas y sin el viento económico de cola por la coyuntura global. Aunque Lula da Silva es ya el protagonista de la crónica internacional de este lunes, la guerra en Ucrania deja novedades sobre el bloqueo de Rusia a la salida de los barcos de cereales en el Mar Negro. Millones de personas en todo el mundo dependen de este cereal. Naciones Unidas y la OTAN han pedido a Moscú que reanude ya el acuerdo que ha permitido la salida de 9 millones de toneladas de granos y de semillas. Rusia condiciona, sin embargo, cualquier conversación para reactivar ese pacto a que Ucrania explique el ataque del sábado en su base naval en Crimea. Aquí en España, octubre cierra convirtiéndose en el mes con la luz más barata en lo que llevamos de año. Hemos pagado de media casi un 17% de lo que pagamos en octubre del año pasado. Amplía, Sira Valdés. La caída del precio del gas en el mercado ibérico, el MIBGAS, que ha llegado a dejar sin efecto el mecanismo ibérico durante más de 10 días a lo largo del mes, ha llevado a octubre a registrar, sí, el precio medio más bajo de la luz desde hace más de un año, desde septiembre del año pasado. 165,77 € es la media de lo que ha costado el megavatio hora en el mercado mayorista, un 32% menos que en septiembre y un 17% menos que en octubre del año pasado. Y eso pese a que el mes cierra con un repunte en el precio del megavatio hora que se sitúa hoy de media en los 163,5 €, un 20% más que ayer, un importe que por segundo día consecutivo volverá a ser ligeramente superior al que registran en otros países de nuestro entorno. Así comienza el lunes, es 31 de octubre. E graças ao povo brasileiro, a quem eu quero agradecer de coração.
Y comienza con el agradecimiento de Lula da Silva esta madrugada tras conocer el resultado de las elecciones presidenciales. Comicios que han puesto fin al gobierno más a la derecha de la democracia brasileña y cierra una campaña en la que hemos visto escenas de violencia. El sábado, por ejemplo, veíamos a una diputada bolsonarista, pistola en mano, apuntar a una persona en plena calle. Hemos visto a otro político de derechas del partido de Bolsonaro lanzando granadas a la policía. Termina la campaña, pero queda un país delicadamente polarizado. Enrique García, buenos días. Buenos días, Ángels. La duda era si Bolsonaro iba a respetar el resultado de las urnas y la noticia a esta hora es que Bolsonaro guarda silencio. El presidente saliente no ha comparecido esta madrugada y, según la prensa brasileña, está, podemos decir, aislado junto a su equipo más próximo en la residencia presidencial. El propio Bolsonaro había agitado el fantasma del fraude. Hemos visto durante la jornada a militares obstaculizando la llegada de autobuses a los centros electorales, pero el balance de la votación muestra que se ha desarrollado con normalidad. Una elección tranquila, una elección con seguridad. Una jornada tranquila, una jornada con seguridad, decía esta madrugada el presidente del Tribunal Electoral de Brasil, cuando confirmaba que Lula da Silva es desde hoy el presidente electo del país. El siguiente capítulo llegará en enero. Entonces Lula asumirá el mando de Brasil, de ese gigante de 214 millones de personas, y tendrá que formar gobierno con la coalición que lo respalda. Son 10 partidos muy diferentes, desde la izquierda del PT hasta el centro-derecha, y entre los principales retos, los 33 millones de brasileños que pasan hambre. Con esta victoria se espera que Brasil vuelva con más fuerza a la escena internacional. Desde hoy Lula comienza a escribir un nuevo capítulo en un país que se transformó durante los 8 años de su mandato. Aquí en España, la semana política comienza con los ecos de la suspensión de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Tras el carpetazo de Feijóo, las negociaciones están muertas y en Moncloa consideran que este movimiento debilita al líder de la oposición. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En el Gobierno no creen que sea el momento de forzar movimientos sobre la renovación del Poder Judicial, tampoco retomar esa iniciativa para rebajar las mayorías que pide Podemos. Recuerdan que Europa ya la vio con recelo cuando se planteó en el Congreso. La estrategia ahora pasa por dejar que Feijóo se cueza en su propia salsa. Es lo que dice literalmente un miembro del Ejecutivo, que asegura que lo mejor es que el foco siga puesto en la decisión del líder del PP. Están convencidos en la Moncloa de que su imagen sale dañada y de que esto les va a servir en su estrategia para debilitar la imagen con la que aterrizó en Génova. Nadie en el ala socialista de la coalición cree que las conversaciones se puedan retomar. Consideraban esta como la última oportunidad para sacar del bloqueo al órgano de gobierno de los jueces. Hoy el Consejo de Ministros se reunirá por primera vez después del fracaso de la negociación. Y en Seúl, el presidente de Corea del Sur ha visitado esta madrugada la calle donde el pasado sábado una estampida convertida en tragedia dejaba 154 fallecidos en un empinado callejón en una zona de ocio de la capital. Desde ayer el país vive una semana de luto. Las autoridades siguen investigando las causas del suceso. En la India, las autoridades han elevado a 141 los muertos tras el colapso de un puente este fin de semana. A esta hora continúan las labores de rescate en un puente en el que, según los medios indios, en el momento de la caída podrían haber estado atravesándolo unas 500 personas. Y el Líbano se enfrenta hoy a un vacío de poder insólito. Sí, porque el presidente del país ya ha dejado el palacio presidencial tras la disolución del gobierno interino. Informa para la SER desde Oriente Medio, Luis Miquel Hurtado. Los libaneses se despiertan este lunes sin gobierno y sin presidente. Tal hecho sin precedentes en un país acostumbrado a las excepcionalidades se debe una vez más a las luchas de poder entre las élites sectarias. El presidente Michel Aoun firmó ayer el decreto de dimisión del gabinete, que llevaba en funciones medio año, y acto seguido abandonó él mismo el poder, un día antes de terminar el mandato de 6 años que le correspondía y en olor de multitudes. Formar un gobierno estable había sido imposible hasta la fecha, precisamente por las tensiones entre el maronita Aoun y el primer ministro, el suní Najib Mikati. Michel Aoun, expresidente libanés. El país entra en un nuevo capítulo que requerirá grandes esfuerzos, dijo Aoun antes de despedirse. Sin estos esfuerzos no podremos poner fin al sufrimiento. Bajo la presidencia de Aoun se produjo la gran explosión del puerto de Beirut de 2020, también la crisis financiera que comenzó un año antes y que ha dejado a una gran mayoría de los libaneses seriamente empobrecidos. Pero las disputas políticas parecen ser la prioridad de las élites, hasta hoy incapaces de nombrar al sucesor de Aoun. En medio del desgobierno, el mayor temor es que el descontento de la población desemboque en otra ola de protestas violentas.
Vamos a dedicar, como todos los días, a esta hora unos minutitos para repasar algunas de las historias, de las noticias que nos encontramos en el ámbito local, que se han ido encontrando nuestros compañeros de la red de emisoras de la cadena SER. Y hoy vamos a mirar hacia Castilla y León. Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. Y a Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, Mario, yo soy del equipo de Soria. Se están resistiendo al Halloween. Yo muy con Soria en este sentido. Sí, hay que estar con Soria siempre por muchos motivos y este es uno más. Nada de calabazas o truco o trato en la capital soriana. Lo que se celebra allí es la Noche de las Ánimas. Eso va a ser mañana, lo llevan haciendo ya muchos años. Básicamente esto consiste en rememorar la leyenda del Monte de las Ánimas de Bécquer, que tiene como escenario la ciudad de Soria. Está considerado además por muchos como el mejor cuento de terror de nuestra literatura. Todo comienza con un desfile nocturno por las calles más antiguas, por las ruinas, por los monumentos, hasta llegar al puente de piedra en el que nace ese Monte de las Ánimas. Todo esto con la compañía de candiles, antorchas, esqueletos, estandartes, títeres y hasta monjes templarios. Música en directo y pirotecnia, para que no falte de nada. Ese desfile culmina en medio de la oscuridad con la lectura del texto de Bécquer, cada año, por cierto, por una voz conocidísima. Bueno, este año se han traído, fíjate, a Nicole Kidman, a Helena Bonham Carter y a Angelina Jolie. No voy a rogarte perdón, porque lo que te hice fue imperdonable. Bueno, en realidad a quien se han traído es a la actriz de doblaje Nuria Mediavilla, que es hija además de un histórico de nuestro doblaje, de Pepe Mediavilla, que también leyó La Noche de las Ánimas. Este año lo va a hacer su hija Nuria, va a ser la encargada de leerlo. Todo esto pone el colofón a varios días de actividades que comenzaron hace ya más de una semana. Ha habido proyecciones de pelis de terror, conciertos, rutas y mañana La Noche de las Ánimas. Pues me parece un planazo alternativo a las locuras de Halloween. Juanjo, un policía de Caravaca de la Cruz que tiene que indemnizar a alguien a quien le partió los dientes. Sí, así es. Un juzgado de Lorca ha condenado al que ahora es comisario de la Policía Local de Caravaca de la Cruz por haberle roto los dientes. Los hechos ocurrieron en 2019, cuando este comisario era, en este caso, agente de la Policía Local en otro municipio, en Alhama de Murcia. Durante el registro a los ocupantes de un coche, el ahora condenado cogió del cuello al agredido y le empujó de tal forma la cabeza contra la carrocería del vehículo que le ocasionó la rotura de varios dientes que tuvieron que ser reconstruidos posteriormente. Bueno, pues ha sido condenado al pago de una multa de 3.000 euros. Se le fue la mano y le ha salido caro, sin duda alguna. Pues mira, ya que estamos con detenciones, ha sido en León, ¿no, Mario? Que también han detenido a un conductor que iba sin puntos en el carnet. Sin puntos, sin carnet y con una manera de escapar un tanto curiosa. Bueno, manera además fallida. Esto pasó hace unos días, plena luz del día, 4 de la tarde, en Carrizo de la Ribera, unos 25 kilómetros al oeste de la capital leonesa. Una patrulla da el alto a un coche, bueno, este hace caso omiso, acelera, se salta el control, persecución a alta velocidad por las calles de Carrizo, peatones y conductores esquivando los coches. Todo esto termina en un callejón sin salida, literal, no es una figura retórica. El conductor, acorralado, decide que es buena idea seguir la fuga, pero nadando en las aguas del río Órbigo, que imaginaros cómo estarían la semana pasada a las 4 de la tarde. Claro, la escapada acabó ahí, bueno, acabó en la otra orilla donde le estaban esperando a este bañista las patrullas de la Benemérita. Todo esto que os he contado, hay que sumar que no le quedaban puntos en el carnet, que a estas alturas no es ninguna sorpresa, va a tener que responder por presuntos delitos de conducción temeraria, previa vigencia del carnet y desobediencia grave. Le puede caer incluso hasta algo de cárcel. Imagínate. Y atención, aquellos que vayan con caravana, autocaravanas, porque se va a prohibir la acampada libre en Murcia. Sí, así es. En la región de Murcia se acabó eso de acampar de forma libre para todos ahí aquellos... donde uno quiera. Efectivamente, para todos aquellos que tengan una caravana, autocaravana, vehículo camper o vehículo similar, porque el gobierno murciano ha dado luz verde a una nueva norma que prohíbe esta actividad. El objetivo, pues bueno, dicen que evitar daños en espacios naturales. Se quiere evitar que haya aglomeraciones de estos vehículos en estos espacios y por este motivo se establece que sí se podrá acampar en aquellos espacios que estén acondicionados previamente para ello, como puede ser, por ejemplo, los campings o aquellos en los que se respete el entorno y se tenga también en cuenta la protección de la naturaleza o de la línea de costa. De esta forma, pues, Ángeles, aquí se acabó ya eso de ir a la aventura con estos vehículos, aquí de salir paro, aquí sin me quedo. rumbo fijo, claro, de improvisar, me gusta esta puesta de sol, pues este atardecer, pues nada, a partir de ahora, eso aquí en la región de Murcia pasa a mejor ir. Habrá que buscar los campings o los recintos que estén acondicionados para acoger este tipo de vehículos. Mario, Juanjo, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Nos gusta siempre empezar el día, que lo empiecen ustedes con una recomendación cultural y esta vez más todavía, porque muchos de ustedes estarán de puente y mañana es festivo, así que tienen más tiempo todavía para disfrutar de la cultura. Y la recomendación de hoy nos la trae Dani de la Fuente y se trata de una obra de teatro que protagoniza Tristán Ulloa. Llevamos tiempo advirtiéndolo, esta es una de las mejores cosechas del cine español. A mí, por ejemplo, Sorogoyen me ha arrebatado con esa historia de Asbestas y, por supuesto, Alcarrás, Cinco Lobitos, y la de Isaac y la Cuesta, que coincide que estoy leyendo el último libro de Manuel Carrer, que tiene mucho que ver con la peli de Isaac y la Cuesta. Tristán Ulloa les recomienda todas esas películas y libros, yo su obra de teatro. True West, del premio Pulitzer Sam Shepard, adaptada por el premio Cervantes Eduardo Mendoza. En general a los actores nos pone mucho, porque es rock and roll. True West es un combate psicológico y físico entre dos hermanos en la casa familiar. Son dos cachorros muy animales, muy amorales. Y nosotros a veces fantaseamos, y también lo sugiere de alguna manera Shepard, que puede ser incluso la misma persona, que habla también de la naturaleza contradictoria, ¿no? del ser humano. El perseguir un sueño, el sueño americano en este caso. Un descenso a la locura en la búsqueda de ese sueño americano, de la libertad. Mi abuelo, para descanse, decía, uno no se vuelve gilipollas de la noche a la mañana, uno ya es gilipollas, pasa que hay un momento que se le nota más. Eso es un poco también lo que pasa en esta historia. Uno no se vuelve una mala bestia, sino que uno tiene esa mala bestia más o menos adormecida. Ulloa está de gira por España desde hace unos meses con esta obra que, como los buenos vinos, y aquí hay mucho alcohol, ha ido creciendo, madurando y fluyendo con el paso del tiempo. I love to see the towns a-passing by and to ride these rails neath God. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.